Y resulta que sí peleó contra Túpac Amaru. Era un cacique platudo que contrataba españoles para hacer las cosas que la ley no le permitía hacer y que le encantaba tocar violín. Pero los españoles no lo dejaban tocar violín con ellos en el Cusco. Entonces sospecho que pelear contra Túpac Amaru fue su último intento de adhesión a los españoles. Pero cuando Túpac Amaru perdió la revolución, en que dicho de paso murió un huevo de gente, mucho más de lo que la gente se imagina, les quitaron todo a los indios, incluso a mi antepasado que había peleado contra Túpac Amaru. Pero como eran cusqueños, y los cusqueños son recontra pendejos y siempre tienen sus guardaditos, los curacas que tenían su plata se vinieron a Lima a presentar su caso a la corte de Lima. Pero como en realidad ya los tenían un estatus legal de indios, no les hicieron mucho caso. Pero había unos que eran más pendejos y tenían plata, guardada además, y se fueron a España, entre ellos este antepasado. Sacha significa casi, en quechua, ¿no? O silvestre. Y este Sacha Montes se fue hasta la corte de Madrid a presentar su caso de haber peleado contra Túpac Amaru y que le hubieran quitado todo. Pero mientras resolvía su caso en España, se fue a la corte de Luis XVI, que estaba a 6 años de la Revolución Francesa, a tocar violín, porque los franceses lo aceptaron como un exótico y formó parte de la corte de Versalles y se casó con una cortesana francesa en la época en que usaban los pezones encima del escote porque era chic. Y de ahí regresó a Madrid y le dieron la aduana de Guayaquil como resarcimiento. Entonces yo no sé si en realidad no quiso volver al Cusco porque le iban a dar vuelta por traidor, o si se fue a Guayaquil porque en realidad el Imperio Incaico se estaba mudando a Ecuador. O sea, de hecho, hoy día los quechuas son más fuertes políticamente en Ecuador que en el Perú, ¿no? Pero de este Sacha Montes salieron 2 presidentes ecuatorianos y las mujeres más curiosas de la historia ecuatoriana. Entre ellas la primera mujer que tuvo su propia ametralladora, de ella misma, que fue una antepasada mía que se levantó a defender a un tío que era un presidente militar que habían derrocado, y tienen toda la historia de que si eran amantes o no sé qué, y las historias, pero así, era este cusqueño que daba toda la vuelta, ¿no? O sea, sale del Cusco, se viene a Lima, se va a España, se va a Francia y termina en Guayaquil. Mi abuela nació en Quito y se casó con un portugués que era mi abuelo el pintor, el que inicia la tradición de la pintura en la familia, que era un campesino portugués de una provincia tan remota y tan pobre de Portugal que ni siquiera tiene nombre. Se llama Trás-os-Montes, o sea, el lugar detrás de las montañas. Se fue a Ecuador a ser el primer director de la Escuela de Bellas Artes de Quito y cuando llegó no había presupuesto local ni nada. Pintó a toda la oligarquía quiteña, construyó un par de cosas, se casó con mi abuela y mi madre nació en Guayaquil y después se casó con un ancashino y yo nací en Lima y ahora estaba regresando al Cusco. Entonces me parecía así como que tenía una arruga que planchar, ¿ya? Una cosa así. Entonces llegaba a este Cusco donde todos son traidores, donde todos son hipócritas, donde todos están resentidos, donde hay una cosa así, pero ya, ¿sabes qué? Como que mi antepasado fue un brichero, pero hace 250 años, ¿ya? Las cosas eran muy diferentes. Pero en ese sentido sí me ha vacilado el viaje, porque en Arequipa el Cultural Norteamericano me vendió como el artista conceptual más importante del país, y en cambio en el Cusco me recibieron como uno de los plásticos más queridos. Y eso me pareció ¿Por qué no cuentas la historia de la película del bar en la selva, y de tu amigo el dueño del bar, y la antropóloga holandesa, neozelandesa, y Juan Carlos Atahualpa, el cerro donde estaban las... Es que todos conocen la Mientras yo historia. voy al baño, no creo que la conozcan. O la del enano y el presidente. Ya. A los 40 años, con 2 hijos, y siendo un artista incomprendido y con un montón de problemas económicos, decidí que ya era hora de que me tomara la vida en serio y poner un negocio en serio, porque esta cuestión del arte es muy subjetiva, ¿no es cierto? Entonces me compré un montón de equipos periféricos al arte, o sea, una fábrica de estampados, con confección, y después un telar y un horno de cerámica, y cosas que no eran así como tan sofisticadas y exquisitas, sino que pertenecían al mundo real.
Y lo primero mi primer cliente fueron los ronderos ayánicas de Satipo, porque una ONG alemana pagó plata para que les hiciera unos polos, ¿no? Entonces les hago los polos a los ronderos con unas telas así de camuflaje de alta moda italiana que encontré en una fábrica aquí en Lima, y los pendejos de los ronderos no los usaban para las rondas, sino para tirar chicas de Satipo. Pero cuando el presidente fue a Satipo, los ronderos estaban en primera fila en el aeropuerto. Entonces la historia es así, o sea, el jefe de los ronderos es Billy Evans, que es hermano de Nelly Evans, la monja que era la número 3 de Sendero. Entonces siempre tiene que ser el jefe de los ronderos para que no sospechen de él. Él me contrata para hacer los polos, y yo le doy los polos, él me da la plata, y yo digo, pucha, qué bacán, eso no es como el negocio de arte, que la firma, la subjetividad y qué sé yo, no, yo te doy tus polos, tú me das mi plata, normal, ¿no? O sea, estamos en el plano de la realidad. Y me sentía muy feliz de regresar a ese plano, ¿no? Pero al mes viene mi amigo Billy Evans matándose de risa y me dice, Juan Javier, tú, no, o sea, ¿tú crees que haces polos? Sigues haciendo arte conceptual, me dice. El presidente fue a Satipo, y la mitad de la población fue al aeropuerto a recibirlo. Y en esa mitad estaban los ronderos en primera fila con sus politos de alta moda, así todo, ¿sabes? Y se había filtrado el único enano que hay en Satipo, que tiene 20.000 habitantes y un solo enano que estaba ahí en medio de los ronderos. El presidente baja las escalinatas del avión, ve a los ronderos y va directamente a ellos a alentarlos, a decirles cosas, y cuando llega el enano, piensa que es un niño y lo levanta para besarlo. Y cuando lo tiene a la altura de la cara, le ve la cara gigante del enano, ¿no? Se da cuenta que es un enano, pero mira así la prensa y la cosa y qué sé yo, y lo jala y lo besa, y ya sabiendo que era enano. Pero de ahí le da una reacción y lo bota al enano. Entonces el enano cae, el presidente se da la vuelta y comienza a caminar por la pista de aterrizaje solo, como si fuera un avión a punto de decolar, en estado de shock, después de haber besado a él. Y la gente pues no se atrevía a reírse porque no era el presidente, ¿no? Pero ya cuando estaba más lejos se miran todos y se van corriendo a contarle al resto de la población en Satipo lo que había pasado.